Lo que vamos a presentar son algunas conclusiones preliminares, algunos avances de un proyecto de trabajo amplio que estamos encarando en la Fundación INAIR respecto de el impacto que podrían llegar a tener estos nuevos acuerdos comerciales sobre la agricultura argentina. Nos vamos a centrar en TPP, en transatlántico, y en RCEP, ASEAN más 6, y también vamos a tocar un poquito las negociaciones Mercosur-Unión Europea. En primer lugar, lo que queremos hacer, como un análisis preliminar, es un balance de la inserción comercial actual de Argentina en el comercio internacional. Esto va a ser crucial para poder luego entender el porqué de los impactos, el porqué de los efectos que vemos en el comercio agrícola argentino de estos nuevos acuerdos. Quiero que las conclusiones que saquemos en este primer balance las tengan presente para luego poder comprender los efectos que especialmente Nico va a comentar por los resultados que nos dan las simulaciones que hemos realizado con nuestros modelos de simulación de impacto. Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir, esto ya es claro, es conocido por todos, la relevancia de las exportaciones agrícolas argentinas en nuestra inserción en el comercio internacional. Más del 50% de nuestras exportaciones son de origen agrícola. En este simpático cuadro que hemos elaborado, pueden ver la relevancia de harina de soja, de complejo soja, tanto harina, aceites y poroto, de maíz, de trigo, de carne bovina. Bueno, esto es más del 50% de nuestras ventas al mundo son de origen agrícola, y por lo tanto nuestra participación en el comercio total está explicada fundamentalmente por nuestra participación en el comercio agrícola. La línea de abajo, que es nuestra participación en el comercio total mundial de bienes, se mueve al compás de la línea de arriba, que es la participación en el comercio agrícola argentino. Si uno analiza la evolución durante los últimos 20 años de nuestra participación en el comercio agrícola, vemos que ha tenido un notable crecimiento. Desde finales de los 80, donde representamos un 1,2% del comercio internacional, vamos a un 2,6% hacia finales, esto es dato 2012. Entonces, lo que podemos decir es que Argentina, en reglas generales, ha tenido un desempeño exitoso en el comercio agrícola internacional. Ahora, cuando ponemos esto en perspectiva, cuando lo comparamos con nuestros principales socios comerciales, con nuestros principales competidores, vemos que nuestra participación no ha crecido tanto como creció la de algunos competidores. Por ejemplo, Polonia, Chile, China, Indonesia, España han tenido notables crecimientos en su participación. O sea, nosotros hemos crecido, pero no hemos crecido tanto como han crecido otros. A su vez, si indagamos dentro de esa participación en nuestro comercio, vamos a encontrar muchas vulnerabilidades. En este cuadro, lo que quiero notar es que mientras el 47% del comercio agrícola internacional está en productos de segunda transformación, nuestras exportaciones, apenas el 15,4% son productos de segunda transformación. Por lo tanto, Argentina se está perdiendo la mitad del comercio internacional que pasa por los productos de segunda transformación. El 27 o el 30% de nuestras expo son productos sin transformación, el 54% productos de primera transformación. Acá estamos básicamente harina de soja y aceite de soja. ¿Qué implica esto? Que la tonelada exportada por Argentina tiene un valor aproximado promedio de $450, cuando el mundo está comprando una tonelada de $800. O sea, tenemos muchísimo por ganar en valor por tonelada exportada. De nuevo, si lo ponemos en perspectiva, si lo comparamos con lo que está aconteciendo en los principales competidores, tomamos este abanico de países que son casos de alguna manera paradigmáticos en el comercio agrícola internacional, y lo que podemos ver es que mientras Argentina es, comparándolo con los demás, Argentina es el país con mayor concentración en sus primeros 5 productos de exportación agrícolas, con el menor porcentaje de alimentos o preparaciones alimenticias y bebidas en sus exportaciones agrícolas, y el país de menor valor por tonelada exportada. Comparemos Argentina con Alemania. Argentina, los primeros 5 productos de su canasta exportadora son el 61% de sus exportaciones agrícolas. En Alemania el 16%. Argentina, el 8% de sus exportaciones agrícolas son alimentos y bebidas. En Alemania el 32%. Cito Alemania, podemos comparar también con Tailandia, por ejemplo, 38% de sus expo agrícolas son preparaciones alimenticias y bebidas. Y cuando vamos
al valor promedio de la tonelada exportada por cada uno de estos países, vemos que nosotros estamos exportando por poco más de $400 la tonelada, cuando Alemania, China, casi Chile, Nueva Zelanda están exportando por valores superiores a los $1000 la tonelada. Al analizar cuáles son los primeros 5 productos de la oferta, sale la explicación del porqué de los indicadores anteriores. Nuestros primeros 5 productos son pellets de soja, poroto de soja y aceite de soja, que se llevan el 50% de nuestras expo agrícolas, luego maíz y trigo. Si lo comparamos con Alemania, sus primeros 5 productos de exportación son cigarrillos, quesos, preparaciones alimenticias, productos de panadería y carne cocida. Ahora, no solo estamos concentrados en productos, también lo estamos en destinos. Casi 2/3 de nuestro trigo se va a Brasil, el 81% de nuestra soja se va a China, la mitad de nuestro aceite de soja se reparte entre China y la India, y la mitad de nuestra harina de soja va a la Unión Europea. El maíz, el 44% de nuestra cepo va a los primeros 5 destinos, podríamos decir que es el producto con mayor diversificación por destino de exportación. Por lo tanto, como resumen, haciendo un balance de nuestra inserción en el comercio agrícola, vemos que si bien a nivel general podemos tener algún grado de éxito, con crecimiento en nuestra participación, cuando indagamos encontramos que estamos muy concentrados en productos, estamos muy concentrados en destinos y nos estamos perdiendo la mitad del comercio internacional que va por los productos de segunda transformación. Con estas conclusiones presentes vamos a evaluar las amenazas que pueden presentar los acuerdos que describió Alonso en el comercio agrícola o en nuestra inserción actual en el comercio agrícola mundial. En primer lugar, lo que queremos notar es que de los 835.000 millones de dólares que podríamos decir que constituyen el comercio agrícola internacional, sacando el intra-Unión Europea, esto no tiene intra-Unión Europea, aproximadamente el 70% está sobre la mesa de negociación actualmente. Sabemos que luego en agricultura existen muchas sensibilidades, que los países que están participando tienen especialmente sensibilidades en agricultura y las van a hacer pesar luego a la hora de la negociación. Pero bueno, a grandes rasgos, sumando el comercio de todos los que están involucrados en negociaciones, tenemos el 70% del comercio agrícola internacional. Cada una de las iniciativas por separado representa aproximadamente el 30% del comercio. TPP más candidatos, lo que hicimos acá es sumar algunos candidatos, algunos países que han comunicado su intención o su admiración con esta iniciativa. No sabemos a ciencia cierta cuál es la probabilidad de que terminen incorporándose, son solamente en base a declaraciones recientes de sus principales funcionarios. Estamos hablando de China, de la India, de Corea, que hacen la diferencia y nos llevaría el grado de la abarcación o de cobertura del acuerdo TPP a más del 50% del comercio agrícola internacional. Por el lado de la Argentina, lo que vemos es que el 60% de los casi 40.000 millones de dólares que nosotros exportamos en este sector estaría afectado por las negociaciones de estos megaconvenios. Principalmente el acuerdo de Estados Unidos y Unión Europea, que afectaría el 23% de nuestras expo, y el acuerdo RCEP ASEAN más 6, que estaría afectando el 27% de nuestras exportaciones. Respecto del comercio de productos procesados, lo que nosotros analizamos es que entre el 80 y el 90% del comercio de estos productos está hoy en la mesa de negociación con estas iniciativas. Sí, el comercio de estos productos se da principalmente a través de países desarrollados, países que ya tienen algún grado de acuerdo de relacionamiento a través de tratados comerciales y que están hoy en la mesa de negociación. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de la Unión Europea, China, algunos países de la ASEAN, Canadá, México, entre otros. ¿Por qué es importante notar esto? Porque, como decíamos, Argentina casi no participa en este comercio y este comercio es de relevancia para el comercio agrícola internacional. Es lo que nosotros nos estamos perdiendo y, por lo tanto, lo que podemos llegar a decir es que, como consecuencia de estas negociaciones, realmente podrían acortarse las posibilidades que nosotros tengamos en el futuro para poder insertarnos en este comercio que hoy nos estamos perdiendo. Como primera aproximación al análisis cuantitativo que les va a comentar Nico, lo que tratamos de hacer es evaluar las amenazas que se podrían presentar para los principales 15 productos de nuestra
oferta exportadora en bienes agrícolas, que representan aproximadamente el 75% de las exportaciones agrícolas. Básicamente tomamos tres indicadores. Lo que evaluamos es si Argentina es relevante para el comercio del producto, si nuestras exportaciones están afectadas, o sea, si nuestros principales destinos están dentro de la negociación, y si nuestros competidores se verán beneficiados por preferencias o bajas en barreras no arancelarias por esta negociación, o sea, si nuestros principales competidores están también en la mesa de negociación. Clasificamos por amenaza baja, media y alta de acuerdo a los resultados de estos indicadores. En este gráfico lo que encontrarán es en el eje vertical las exportaciones agrícolas comprometidas del producto. Los que están más arriba es porque mayor cantidad, el mayor porcentaje de nuestra expo va a los destinos que están negociando. En el eje horizontal, el porcentaje de Argentina en el comercio internacional, si somos un proveedor de relevancia o no, y el tamaño de la esfera, de la burbujita, es cuánto representa ese producto en las exportaciones argentinas. Lo que nos da como resultado es que los productos más amenazados son aquellos productos que hoy tienen relativamente baja importancia en la canasta exportadora argentina y son productos de mayor avance o de mayor grado de elaboración, mayor avance en la cadena. Estoy hablando de carne bovina, estoy hablando de alimentos para animales, vino, carne aviar, manteca de maní. Los productos principales, o sea, el complejo oleaginoso, tendría bajo grado de amenaza por este tipo de acuerdos. En este cuadrito lo que hago es detallarles cuáles son los indicadores. Me voy a concentrar solamente en los productos que nosotros vemos mayor amenaza. Después pueden luego analizar en la presentación cuáles son los indicadores o por qué creemos que el resto va a tener baja o media amenaza. En carne bovina deshuesada, fresca, refrigerada, donde vemos una de las mayores amenazas. El 84% de las exportaciones, o sea, los principales exportadores están negociando. El 91% de las IMPO, o sea, casi todo el comercio de carne bovina está en la mesa de negociación. Y el 95% de nuestras exportaciones, o sea, nuestros destinos, Unión Europea, Chile y Perú, están involucrados en las negociaciones junto con Australia y Estados Unidos, que son nuestros competidores en esos destinos. Creo que acá el acuerdo que puede estar haciendo, que puede generar mayor impacto es el acuerdo transatlántico, Unión Europea-Estados Unidos, que luego Nico va a comentar algunos detalles particulares del impacto de esos acuerdos en este producto en particular. En el caso de vino, lo que vemos también es un gran porcentaje del comercio internacional involucrado en la negociación. Los principales destinos nuestros y los principales destinos del mundo en vinos están negociando, y todos los principales exportadores, salvo nosotros, o sea, la Unión Europea, Australia, Chile, Estados Unidos y Nueva Zelanda, están negociando acuerdos en la actualidad. Por lo tanto, en vino podríamos decir que también el grado de amenaza es alto. Lo mismo acontece en manteca de maní, donde el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos podría tener algún grado de impacto en nuestras exportaciones hacia la Unión Europea de manteca de maní. En carne aviar tenemos una situación similar, y en alimentos para animales, que es el otro producto en el que vemos algún grado de amenaza, también el 90% de las EPO, o sea, los principales exportadores de alimentos para animales, están negociando o están involucrados en alguna de las iniciativas analizadas. El 74% de las importaciones mundiales de ese producto otorgará preferencias a esos competidores, que son el 90% de nuestro destino. O sea, en alimentos para animales, también tenemos a priori, con este pantallazo general, antes de pasar al complemento a través del análisis cuantitativo, vemos una amenaza también en estos productos. Bueno, ahora lo voy a dejar a Nico con este balance, con este primer pantallazo respecto de las amenazas. Lo que hicimos fue simular a través de modelos cuantitativos los resultados y de simular estos acuerdos. En la Fundación INAVI tenemos un modelo, les comento, para los que no conocen, un modelo de equilibrio parcial que abarca el sector agrícola argentino, mundial, que es un modelo bastante grande. Cuando se resuelve un modelo tiene cerca de 30.000 ecuaciones, pero para esta simulación decidimos dejarlo de lado y crear modelos específicos para este tipo de trabajo. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, queríamos, en función de los temas que comentaba Agustín, queríamos cubrir todo el universo de productos agropecuarios, y eso lo podemos hacer con modelos que tomen todo nomenclador agropecuario, que no pasaban en el modelo más grande, en el modelo
que toma productos más tradicionales. Por otro lado, como decía Alonso, es posible que pesen mucho las barreras no arancelarias en este tipo de acuerdos. Entonces nosotros decidimos tomar un modelo que tome eso en cuenta. Por lo tanto, como el otro modelo no lo incluye, preferimos construir específicamente un modelo para este trabajo. Y por otro lado, queríamos estudiar qué oportunidades o amenazas vienen para Argentina por el lado de la demanda, del lado de las limitaciones por parte de la oferta. Entonces nos centramos en sí, en lo que ocurre con los acuerdos y no con las limitaciones por parte de la oferta argentina. Para eso recurrimos a una larga lista de fuentes de información. Voy a hacer un recorrido rápido. En primer lugar, fundamental, datos de comercio, tomamos datos de Comtrade. Cuando hablamos de exportaciones o importaciones, en realidad vamos a tomar un promedio de 3 años, 2010-2012. Tomamos una base de aranceles, la base de MapMaps, procesada por CEPI, que es un instituto francés. Ellos lo que hacen es contemplar los aranceles nación más favorecida, pero también las preferencias para todos los países a nivel de 6 dígitos de los nomencladores. Después tomamos una base que publica el Banco Mundial de barreras no arancelarias. Ellos crearon una metodología para medir de forma indirecta las barreras no arancelarias. Cuando uno mira a nivel de producto, la metodología puede ser controversial porque, bueno, como cualquier estimación econométrica tiene errores, tiene un residuo, pero para tener una idea de la magnitud de las barreras no arancelarias es un muy buen indicador. Bueno, de los mismos autores que Nisita Ollarreaga, tomamos las elasticidades a nivel de 6 dígitos que ellos estiman para las importaciones de distintos productos. Y por último, tomamos elasticidad del proyecto GTAP que proveen elasticidades adecuadas para esta estimación. Algunas características de trabajo que estiman las barreras no arancelarias. Fundamental, que era lo que necesitábamos para este trabajo, ellos lo estiman a 6 dígitos y toman una gran variedad de barreras no arancelarias. Política de precio administrado, aranceles variables, licencias no automáticas, cuotas, provisiones por distintos motivos, medidas de tipo monopolísticas como empresas del Estado importadoras, regulaciones técnicas. Ahora, ellos no diferencian entre los distintos tipos de barrera arancelaria, sino que estiman indirectamente cuál es el impacto de las barreras, midiendo cuál debería ser el comercio si no existieran barreras y comparándolo con el comercio observado. Muy bien. Nosotros todos estos datos los tomamos, construimos modelos ad hoc, país por país. Cuando digo país por país, cada país importador con todas sus contrapartes comerciales. Nos vamos a centrar en primer lugar, hay muy poca información sobre cuáles van a ser los acuerdos finales. Entonces nos vamos a concentrar en 2 cambios bastante básicos, pero que nos van a permitir comparar los acuerdos entre sí. El primero es eliminación total de las barreras arancelarias. Lo cierto es que ni siquiera en Mercosur y Unión Europea sabemos cuáles todavía van a ser las ofertas que finalmente se propongan. Y por el otro lado, vamos a ver qué es lo que pasa si se cortan a 50% las barreras no arancelarias. Lo cierto es que no podemos pretender que en un acuerdo comercial se eliminen completamente las barreras no arancelarias, así que el supuesto que hacemos es que se van a recortar a la mitad. Muy bien. Vamos a empezar con el modelo que nosotros creamos para la Unión Europea. Esto es la Unión Europea con todas sus contrapartes comerciales. O sea, lo que vamos a mirar son las importaciones de la Unión Europea por origen. En la Unión Europea nos interesan 2 acuerdos fundamentales. En primer lugar con el Mercosur y en segundo lugar con Estados Unidos. Cuando miramos qué es lo que ocurre con el Mercosur, si liberalizamos solamente los aranceles, estaríamos hablando de un beneficio de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea de aproximadamente un 11%, 877 millones de dólares. Para el Mercosur, el beneficio sería más elevado, un 21%, estamos hablando de 6.000 millones de dólares. O sea que plantea, incluso si miramos solamente aranceles, plantea una oportunidad Mercosur-Unión Europea. Cuando miramos qué es lo que pasa en el espacio de productos, cuáles son los productos más beneficiados, vemos que en realidad para Argentina el principal producto que ganaría es carne bovina, 272 millones de dólares adicionales exportados, un crecimiento del 52%. En segundo lugar, ajos, aparecen también cítricos, naranjas, limones y lima, y arroz. Ahora, si en el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea pudiéramos también incorporar las barreras no arancelarias, esto es una reducción de 50% a las barreras no arancelarias, el impacto sería mucho mayor. Estábamos hablando de un impacto de más del doble que estábamos hablando antes.
2.100 millones de dólares, o un 26% para nuestras exportaciones. Eso da una... Más allá de los números que podemos después mirar a nivel de producto, da una idea de la magnitud de la importancia de las barreras no arancelarias. El espacio de productos que más se benefician se repite con impactos mayores, pero son más o menos los mismos productos. Aparecen también en los primeros lugares peras y membrillos y manzanas que antes no estaban. El segundo gran acuerdo que negocia la Unión Europea es con Estados Unidos. En este caso estudiamos simultáneamente los dos frentes, tanto aranceles como reducción de las barreras no arancelarias. Y vemos qué es lo que pasa con las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea. Y vemos que ese acuerdo puede ser en cierta medida una amenaza. ¿Por qué? Nuestras exportaciones bajarían aproximadamente 550 millones de dólares, un 7% aproximadamente de impacto. Para todo el Mercosur estamos hablando de un 5% de reducción de las exportaciones hacia la Unión Europea. Producto más afectado y casi fundamentalmente el único, en realidad los otros son afectados también, pero casi toda la diferencia está explicada por carne bovina deshuesada, ¿sí? Tanto congelada como fresca refrigerada. Ahora, estudiamos hasta ahora qué es lo que pasa por separado negociando el Mercosur Unión Europea y Estados Unidos Unión Europea. Pero en la práctica los eventuales acuerdos se van a dar al mismo tiempo y va a haber interacciones posiblemente entre los dos. Entonces podemos ver qué es lo que ocurre. Fíjense las últimas dos líneas del cuadro, no sé si me puso. Vemos qué es lo que pasa. Si negocia Estados Unidos y el Mercosur hace una negociación solamente en aranceles, liberación de libre comercio en aranceles, el efecto neto, más allá de que está negociando la Unión Europea con Estados Unidos, sería positivo para Argentina. Estamos hablando de 457 millones de dólares adicionales de exportaciones hacia la UE, o aproximadamente un 6% más de comercio. Y si además el Mercosur logra también negociar barreras no arancelarias, la mejora de comercio sería un 21%. O sea, las barreras no arancelarias pesan más que los aranceles. Pero acá hay que tener cuidado. Este 457 no hay que compararlo con un 0 de no acuerdo. En realidad lo tengo que comparar con el menos 547 del acuerdo con Estados Unidos, ¿sí? Esa sería la base contra la cual compararlo. Acá hay una pequeña simplificación, en realidad no es pequeña. Estamos asumiendo que las barreras no arancelarias las podemos discriminar por origen. Y lo cierto es que en la práctica podría ocurrir que Estados Unidos negocie con la Unión Europea, se liberen barreras arancelarias y esa liberación de barreras no arancelarias beneficie también a Argentina. Si hay algún tipo de simplificación o de barreras a las cuales nosotros nos podamos adaptar aún sin negociar con la Unión Europea. O sea que los beneficios posiblemente estén subestimados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos como importador? ¿Sí? Tenemos dos grandes acuerdos, por un lado con el TPP, el Acuerdo Transpacífico, y por el otro lado con la Unión Europea. En la base, nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, las importaciones estadounidenses de Argentina, estamos hablando de 1.600 millones de dólares, y fíjense que el impacto no sería tan grande como lo que estábamos viendo para la Unión Europea. Cuando Estados Unidos negocia tanto en el TPP como la Unión Europea, el retroceso en nuestro comercio sería 130 millones de dólares, un 8% de nuestras exportaciones. De todas formas, lo que se observa es que a nivel regional puede tener interés porque ese impacto está muy repartido entre productos. No es que hay un producto que explica todo, sino que casi todos los productos serían afectados. Fíjense, semilla de maíz, preparación de carne bovina, quesos, azúcar de caña en bruto, jugos de otras frutas. Todos los productos muestran algún retroceso. Dentro de la elección de países para simular, tomamos los de más relevancia, dentro de lo que estaban negociando acuerdos, los de más relevancia para el comercio nuestro. Además de Unión Europea, Estados Unidos, estudiamos qué es lo que pasa con Chile, China, India e Indonesia. Acá lo que vamos a ver es que los impactos no son tan grandes como los que estábamos viendo con Estados Unidos, ¿sí? Por distintos motivos. En primer lugar, Chile está participando en el TPP, pero Chile ya cuenta con muchos acuerdos y además los aranceles de base ya son bajos
Por lo tanto, el impacto en el comercio, es decir, las exportaciones nuestras hacia Chile es de un 3,6% o 66 millones de dólares, no sería tan importante. En el caso de China, está negociando en el RCEP. El impacto de comercio sería un 1,7% de nuestras exportaciones hacia China. La principal explicación de eso es que el 80% de nuestras exportaciones hacia China son poroto de soja y ya tiene aranceles bajos, y aparte los competidores nuestros no están en el RCEP, o sea, por ese lado no tendríamos un impacto tan grande. Ahora, cuando hablamos de no impacto tan grande, estamos hablando de impacto estático, es decir, el comercio que existe hoy. No estamos hablando de comercio que podría existir en el futuro. Después vamos a hablar un poco más sobre eso. En el caso de India, sí podemos tener impacto más elevado, sobre todo por los aranceles de base de India. Tenemos un 20% de impacto en nuestras exportaciones. Esto fundamentalmente es aceite de soja y 210 millones de dólares de impacto. De todas formas, la base de aranceles que tomamos como referencia es de base de 2007, hoy los aranceles de soja ya son menores, por lo tanto podríamos ver un impacto más bajo hoy. Y por otro lado, es difícil pensar que no se elijan en lo que es agricultura, sobre todo India, una numerosa lista de sensibilidades, por lo que en la forma en que afectaría nuestro comercio sería menor que lo que estamos simulando. En el caso de Indonesia, lo mismo. En el caso de Indonesia, un producto fundamental que exportamos es harina de soja. El impacto no sería enorme, lo que pasa es que Indonesia ya tiene arancel cero en ese producto y de nuevo nuestros competidores no están en el RCEP. El 77% de este impacto es harina de soja. Lo más interesante como conclusión de estos acuerdos es que si quisiéramos definir estrategias, si tuviéramos que definir cuáles son los acuerdos que más nos preocupan, a partir de estas conclusiones, de estos escenarios, tendríamos que poner en primer lugar a Mercosur, Unión Europea. Segundo lugar, Estados Unidos, Unión Europea. Son los que hay que mirar con más atención. En tercer lugar, el Acuerdo Transpacífico. Y en último lugar, el RCEP, el Acuerdo ASEAN+6, para estudiar más en detalle. Muy bien. Bueno, para terminar y no ser solamente portadores de malas noticias, queríamos analizar cuál puede ser el comercio potencial de Argentina en el caso de redefinir su estrategia de relacionamiento externo y involucrarse en negociaciones con estos socios comerciales. Es un análisis muy simple, solamente da cuál puede ser el mayor comercio a alcanzar con cada uno de estos socios. Comercio potencial básicamente lo que dice es, lo que mira es si el socio está importando de lo que nosotros vendemos. ¿Qué pasaría si nosotros redireccionamos todas nuestras exportaciones a abastecer las necesidades de ese socio? En todo nos da, para todos los bienes, estamos hablando no solamente agrícolas, nos da montos de comercio potencial por encima de los 75.000 millones de dólares, o sea, tendríamos que redireccionar casi todas nuestras expo para poder satisfacer el comercio con el socio comercial, o sea, tenemos muchas oportunidades con cada uno de los socios que están involucrados en las iniciativas que analizamos. Si vemos cuál es el comercio actual con cada uno, podemos decir que con la Unión Europea es con el socio con el que estamos cubriendo actualmente la mayor parte de nuestro potencial. El 18% de nuestras expo hoy a la Unión Europea representan el 18% del potencial que tenemos con la Unión Europea. En el caso de los otros socios estamos muy lejos. Con Estados Unidos el 5,6%, con China el 7% y con el resto entre el 1 y el 2%. O sea, en el caso de involucrarse hay oportunidades para ganar en el comercio internacional con estos principales socios comerciales. Finalmente, si lo vemos por producto, tenemos un lindo collage. Vemos que carne bovina puede ser uno que está pintado en rojo, puede ser uno de los productos que tenga más potencial en muchos de los socios que analizamos, en Estados Unidos, también en la Unión Europea, en Japón, en Indonesia, en Malasia. Pintados con verde y con amarillo aparecen cereales, oleaginosas y sus derivados, que también tendrían oportunidades. Un caso a destacar puede ser vinos, pintadito en violeta, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón y en China, y aparecen algunas, como esto es análisis estático, está determinado básicamente por las exportaciones actuales, aparecen preparaciones alimenticias
allá lejos solamente en el caso de Estados Unidos con papas preparadas y en el caso de India preparaciones alimenticias las demás. Bueno, como ya estamos con el tiempo cumplido, comentarios finales. Les decíamos que estos son avances de un proyecto de trabajo que estamos desarrollando en el INAI, pero creemos que estas conclusiones son una buena base para incentivar el debate sobre el impacto que podrían tener estos acuerdos en la inserción de Argentina, sobre las estrategias que Argentina debería desarrollar para mitigar esos impactos y para aprovechar oportunidades en el caso de involucrarse con estas negociaciones. Básicamente, las conclusiones son dos. Primero es que la naturaleza de nuestra inserción actual, o sea, que estemos concentrados en productos, que estemos concentrados en destinos y que nos estemos perdiendo la mitad del comercio que pasa por la segunda transformación, hace que el impacto de estos acuerdos sea relativamente bajo, dada nuestra inserción actual. Ahora, existen algunas excepciones, como veíamos el caso principal de la carne bovina, pero una de las amenazas principales que nosotros estamos viendo es que en estos acuerdos, o con estos acuerdos y el hecho de quedarse fuera, lo que va a pasar es que Argentina disminuya considerablemente las posibilidades que tenga para mejorar esa inserción actual concentrada en producto, concentrada en destino y que se está perdiendo el comercio de los productos de segunda transformación. Bueno, muchas gracias.